Esta noche, en una entrevista con César Gildebrand Chávez, Robin Ipanaqué, director del diario La Primera en Ancash hasta hace 20 días, confirma, ratifica que José Mejía Regalado era el editor nacional del diario La Primera. Y lo fue hasta que La Ventana Indiscreta lo descubrió. Robin Ipanaqué Hidalgo era el director del diario La Primera de Ancash, hasta que hace 20 días los directivos de esa empresa periodística decidieron despedirlo. Lo mío fue imprevisto, me dijeron hasta acá nomás y hasta ahora no me dan mi documento de salida. El sábado nos atendió en su oficina en Huaraz. Que era por cambio de línea editorial. Me dijo, tú sabes, cuestiones de negocios. La relación laboral entre Robin Ipanaqué y el diario La Primera empezó a inicios del año pasado. Ipanaqué cuenta que quien lo eligió para el puesto de director del diario en Ancash fue Martín Belaúnde, dueño del diario y asesor de Ollanta Humala. Don César. En esta imagen vemos a Ipanaqué junto al actual director de La Primera en Lima, César Levano. A mediados de junio de 2007, según relata el exdirector, fue citado en Lima junto con los directores de este diario, de Chimbote y de Trujillo. En esa ocasión, quien lo citó fue Martín Belaúnde, el dueño del diario. Sin embargo, él no fue quien los atendió. Cuando Martín cita a los 3 directores, al de Chimbote, Hernán Carrión, Carlos Ataje, Trujillo y a mí, recuerdo que quien nos presenta fue el señor José Mejía Regalado. Él fue el primer director de regiones, de provincias. ¿El primer director de regiones de provincias de La Primera? De La Primera, sí. ¿Fue José Mejía Regalado? José Mejía, sí. ¿Usted está seguro de eso? Claro, sí. ¿Usted lo ha visto él? Claro, sí, nos trataba, como hemos conversado. José Mejía Regalado es una persona que es muy cercana a Fernando Ceballos, ¿usted lo sabía? Claro, después me sorprendí cuando leí eso en el diario, ¿no? En el correo creo que lo vi. ¿Y Mejía Regalado qué funciones cumplía dentro de La Primera? Corrección, nos daba indicaciones de cómo íbamos a trabajar a través de La Primera. Nos presentaron para coordinar con él, para que nos asesoraran, para que nos dieran las pautas de cómo iba a salir el diario, ¿no? Este es José Mejía Regalado, hombre de total confianza del narcotraficante Fernando Ceballos. Mejía Regalado es indicado como el operador psicológico del Lunarejo. Actualmente es investigado por secuestro, homicidio, tráfico de drogas y asociación ilícita para delinquir. En septiembre del año pasado, La Ventana Indiscreta lo grabó ingresando a la oficina de Elizabeth Dubois, en ese entonces gerente del diario La Primera. Cuando buscamos su versión para conocer cuál era su relación con este diario, esto fue lo que dijo. Yo nunca he trabajado en La Primera. No creo que La Primera pueda pagar mi sueldo. Al día siguiente de que se difundieran estas imágenes, el diario La Primera publicó lo siguiente. El objetivo era el fujimorista José Mejía Regalado, vinculado al peligroso narcotraficante Fernando Ceballos, al que tratan de vincularlo con La Primera para enlodar el bien ganado prestigio de nuestro diario. Sin embargo, Robin Ipanaqué, exdirector de La Primera en Ancash, señala categóricamente que Mejía Regalado, el hombre de confianza del narcotraficante Fernando Ceballos, ocupó durante el año pasado la dirección de regiones de este diario bajo el mando de Martín Belaúnde Locio. O sea, él coordinaba con Martín Belaúnde. Sí. ¿Y Mejía Regalado qué funciones cumplía dentro de La Primera? Corrección, nos daba indicaciones de cómo íbamos a trabajar a través de La Primera. Ipanaqué recuerda claramente cuál fue la primera instrucción que le dio en ese entonces su director, José Mejía Regalado. Ustedes deben institucionalizar la mermelada, porque eso es lo que va a dar ingresos, ¿no? Entonces nos pareció muy antiético todavía, ¿no? Disculpe, ¿institucionalizar la mermelada? Sí, que todo tipo de información debe ser pagada. Él nos dijo, ¿no? O sea, porque nos dieron pautas de las páginas, todos en una maqueta, y él nos manifestó, ¿no? Usted tiene que institucionalizar la mermelada porque el trabajo que se va a desarrollar es que tiene que todos tener ingresos. Y si alguien quiere que le saque de que hay una buena gestión y no la tiene, con tal que pague, que salgan, nos dijo, ¿no? O sea, digamos, institucionalizar la mermelada, para que la gente lo pueda entender, en el argot periodístico es sacar notas a favor de alguien pagado. Y Mejía Regalado tenía el apoyo de la plana directiva del diario, evidentemente, porque si no, no podría hacer coordinaciones con los directores de los diarios en el norte del Perú, ¿no? Claro, se suponía que ellos tenían apoyo del presidente o del directorio de La Primera, ¿no?
Cuando Robin Ipanaqué comenzó a trabajar, la dirección del diario en Lima le impuso una condición. No se podía tratar mal de ninguna forma a César Álvarez, el presidente regional de Ancash. Y no solo eso, Álvarez debía salir en portadas y el diario tenía que alabar su gestión. ¡Que investigue lo que quiera! En cuestiones de línea editorial, el único tema en el que había una prohibición para tocar a alguien era el caso de César Álvarez. Claro. En muchas ocasiones se me dijo a mí, ¿no?, que Álvarez debería ser coberturado, de que no se ataque al presidente regional, que solo se hable cosas buenas del presidente regional. El presidente regional de Ancash. De Ancash, ¿no? Es César Álvarez Aguilar. El archivo del diario La Primera da cuenta de las decenas de notas de prensa y fotos en las que César Álvarez, el presidente regional, aparece como un político impecable. A pesar de las diversas denuncias que sobre él y sobre su gestión están pendientes en la fiscalía. No se podía sacar nada contra el presidente. Aquí actuamos transparentemente. No podíamos. Y a veces sentíamos vergüenza cuando en la calle nos decían los colegas alvaristas, ¿no? Según el relato de Ipanaqué, fue por esa vergüenza que en varias oportunidades intentaron publicar denuncias contra César Álvarez o contra alguno de sus partidarios. Pero luego, cuando enviaba la información a la dirección del diario en Lima, estas notas eran revisadas y corregidas. Allá decidían, sí, que salía, que no salía. Muchas veces nos recortaba información. Nos recortaban las notas. ¿Y qué recortaban ellos? Algo que sea contra Álvarez. O sea, recortaban las cosas que eran contrarias al interés del presidente regional de Ancash. Claro. Ipanaqué cuenta que el año pasado, el que ejercía la función de corrector era José Mejía Regalado. Recuerdo que el año pasado, por ejemplo, José Mejía nos corregía, él era el corrector. Y lo que pasa es que nos pedía siempre que se hable del presidente regional, que se le dé carátulas, que se le dé cobertura a sus... Según relata el exdirector de La Primera en Ancash, durante las últimas semanas de mayo, todo esto hizo que su relación laboral con la dirección central del diario en Lima comenzara a declinar. Entonces allí empieza todo, cuando ellos ya un poco que no sienten a gusto del por qué no sacábamos mucho de César Álvarez en el diario de La Primera. Los desacuerdos se prolongaron hasta el 26 de mayo pasado. Ese día, según relata Robin Ipanaqué, Alfredo García Lozada, apoderado del diario, y Carlos Fujikawa, uno de los gerentes de La Primera, viajaron hasta Huaraz y le solicitaron una reunión. Allí le dijeron que ambos venían en representación de Arturo Belaúnde, el padre de Martín Belaúnde. Estaba ahí el señor Alfredo García. Él estaba ahí. Era el gerente financiero, ¿no? Gerente financiero. Él vino con el señor Fujikawa. Entonces, Carlos Fujikawa me dice, mira hermano, yo he venido porque debes entender esta situación, ¿no? Vengo por orden de don Arturo Belaúnde. Que es el papá de Martín Belaúnde. Sí, que por cambio de línea editorial se disponía de que yo ahí no cesaba. Eso fue el día 26. Era evidente que iba a ser su último día como director de La Primera en Ancash. Ipanaqué pensaba que el problema era la falta de cobertura a César Álvarez. Sin embargo, luego le dijeron que el asunto era simplemente una cuestión de negocios. Negocios entre el padre de Martín Belaúnde y el presidente regional de Ancash. ¿Y cuál fue el mensaje? ¿Qué le dijeron finalmente? Que era por cambio de línea editorial. Entonces, yo le digo a Carlos, cambio de línea editorial significa de que no lo estaba apoyando a Álvarez, ¿no? Entonces me dijo, tú sabes, cuestiones de negocios. Cuestiones de negocios. De negocios entre don Arturo y César Álvarez. ¿Fueron ellos más específicos en relación a estos negocios? No, no indicaron nada. Es un trato entre ellos. Ninguno de los dos directivos de La Primera le contó detalles de los negocios entre la familia Belaúnde y César Álvarez. Negocios que, según le dijeron, motivaban su despido. Lo cierto es que César Álvarez tiene una investigación pendiente en la fiscalía por pagar a periodistas con dinero del canon minero para que hablen y escriban a favor de su gestión. Decenas de recibos lo confirman. Robin Ipanaqué mostró a La Ventana Indiscreta el correo que, días después, Martín Belaúnde le envió. El correo deja en claro que su salida no fue una decisión antojadiza, sino un acuerdo de directorio del diario. Martín me contesta lo siguiente cuando yo le digo, ¿no? Comparto la opinión del directorio en cuanto al periódico que no está... Comparto la opinión del directorio en cuanto a que el periódico no estaba respetando la línea editorial del diario nacional. Y por ende, eso tenía que cambiar. Yo manejo mis negocios por decisiones corporativas. O sea, el objetivo ahora era promocionar más a César Álvarez. Más a la imagen de César Álvarez. O sea, y que por razones de cambio de línea editorial le agradecemos sus servicios y hasta acá nomás.